Y quiero empezar diciéndoles que siempre he estado en contra de las personas que dicen ser bautizadas con el Espíritu Santo, pero tienen un comportamiento peor que el que no dicen ser bautizados con el Espíritu Santo, y peor aún, peor a los que ni siquiera son cristianos. Conocí a una señora que era cristiana en la iglesia. Era comenzando el culto y comenzaba aquella señora con su bullita, saltando y hablando en lenguas, y se pasaba gran parte del culto así, hasta interrumpía. Pero ir a su casa y escucharle la boca daba cosa. Ella era pequeñita y las palabras pensábamos que eran más grandes que ella 2 veces. O sea, una señora muy mal educada, en su expresión. Todo el mundo era enemigo de ella porque se portaba mal con medio mundo. Entonces, eso yo siempre lo he visto en contra. ¿Cómo es posible que para hablar en el púlpito somos buenos y cuando ya estamos en casa no? Y eso es lo que ya veo. Si somos pentecostales, debemos tener una claridad de qué es lo que el Espíritu hace en el corazón del ser humano. No podemos decir que somos pentecostales y tenemos una vida a nuestro antojo y gana. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que significa la educación que da el Espíritu Santo. He estado pensando que la Iglesia de Dios Evangelio Completo, solo hasta ahorita se está quedando una gran parte de iglesia con el costal. Y gran parte de la iglesia solo ya no tiene el pente, solo el costal. Gran parte de iglesia. Y lo digo con criterio. La iglesia en la actualidad no supera el 30% de bautizados con el Espíritu Santo. O sea, de cada 100, solo 30 son bautizados con el Espíritu Santo a la manera que ellos dicen que son. Pero hay algunos que no sé qué espíritu será el que tienen, porque tienen cosas bien feas. Entonces, mis hermanos, con criterio y con razón he dicho que tenemos que cuidarnos de que no se nos vaya el pente, porque si nos queda solo el costal, no nos funciona. El costal sin el pente no funciona. Amén. Así que vamos a pedir al Señor que no nos quite el pente, para no quedarnos solo con el costal. ¿De acuerdo? Amén. Espero que sean pentecostales todavía ustedes. Y usted dirá, ¿y por qué dice usted? ¿Por qué no decir nosotros? Pentecostales nosotros. Bueno, lo veremos al final del camino. Después de 7 días veremos si tiene sentido seguir diciendo que somos o no pentecostales. Y no voy a decir algunas cosas tan raras, sino hablaré lo que estoy creyendo nos va a servir. Así que si tenemos al Espíritu Santo, nuestra vida espiritual será saludable y también será atractiva. El comportamiento será diferente entre cristianos y no cristianos. Cuando yo empecé a asistir a la Iglesia de Dios, hace muchísimos años, en el año 1974, una de las cosas que me impresionaban de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, específicamente la Pente, como le llamaban en aquel tiempo, era que ir a un culto de esos era estar en fiesta de verdad. Y la gente tenía cambios radicales, la gente tenía significativos cambios. Y la mayor parte de la gente tenía experiencias extáticas o éxtasis en el templo, y algunos pues se pasaban de rodillas y era una tremenda experiencia. Me recuerdo que la iglesia donde nosotros asistíamos tenía un telón acá que lo ocupaban cuando celebraban las Navidades. Ahí celebraban Navidad en esa iglesia, celebraban los programas de Año Nuevo, y cuando empezaba a moverse el Espíritu Santo, fíjense ustedes, comenzaban las muchachas a danzar y a danzar y a danzar, pero en un mover tremendo. Y luego los servidores, que eran pocos en ese entonces, comenzaban a tomarle la espalda a las hermanas, y con una obediencia tremenda y con una quietud y con un cuidado comenzaban a subir al estrado, y se llenaba esta parte de muchachas llenas del Espíritu Santo. Se quedaban hasta, se caían entre ellas mismas ahí, y el telón se cerraba para que no hubiese ninguna pena de lo que estaba sucediendo allá adentro. De repente los hermanos comenzaban a dar voces desde ahí, y alguna hermana le llevaba el micrófono y empezaba el Señor a hablar a través de esas voces que estaban ahí, a dar profecía.
y mucha gente comenzaba a sanarse solamente con eso que estaba sucediendo. La gente comenzaba a sanarse y la gente saltaba por allá y decía, el Señor me sanó de tal cosa. Hermano, una cosa tremenda. Así conocí la iglesia de Dios. Hace muchos años, 74, 75, 76, 80. En el 83 para acá la iglesia comenzó a bajar fuerza. Y ya para acá y para acá comenzó la iglesia a tener complicaciones. En el 2000 la iglesia comenzó a tener un pequeño revuelo, y específicamente esta iglesia tuvo un revuelo bonito en esos años, y luego la iglesia otra vez se vino hacia abajo. Así es la iglesia. Sin embargo, tenemos que entender que cuando la gente es movida y tocada por el Espíritu Santo, se le nota de lejos. Amén. Se le nota de lejos. Y usted dirá, ¿y qué de los que no somos bautizados con el Espíritu Santo? Ya les hemos mencionado que todos tenemos al Espíritu de Dios, todos. Y todos somos motivados a servir al Señor de alguna manera. Pero el Espíritu Santo viene como una cobertura. De hecho, de ahí viene la palabra bautizar, cubrir por completo la personalidad del ser humano, de manera que la persona deja de actuar en su carácter y comience a actuar en el carácter de Cristo. Eso así de sencillo, sin más explicación. La gente deja de actuar en su forma de ser y comienza a actuar como Cristo actuaba. La gente se quita de ser así arrogante y se constituye en gente humilde. La gente se quita de ser apagada y se convierte en una gente bastante despierta espiritualmente. Cosas que se notan de lejos. Y estaba pensando en eso mientras que me estaba preparando para acá. Y algo que me preocupa bastante, que las personas que dicen ser bautizadas con el Espíritu Santo tengan un comportamiento inapropiado. Amén. Me preocupa que las personas que dicen ser bautizadas con el Espíritu Santo tengan un comportamiento inapropiado para un creyente que dice ser cristiano de la verdad, y específicamente los pentecostales. Eso afecta porque quien asegura ser bautizado da una mala presentación del Espíritu y además hace perder el interés de los que no son bautizados. Si los que son bautizados dan una mala carta, no importa, no hay ninguna razón para poder decir, hermanos, ¿cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? Unos pocos levantan la mano y unos pocos lo reciben, porque a causa del opacamiento que se le ha provocado por el mal testimonio de algunas personas que dicen ser bautizadas con el Espíritu Santo, la gente le pierde importancia. Y usted dirá, ¿y a quién estará hablando el pastor? Pues yo no sé si para usted está cayendo, pero lo cierto es que estoy hablando. Y si alguno puede decirlo junto conmigo, que el Señor nos está hablando en esta semana, a mí por lo menos sí me está hablando. Amén. Y esto no es machete, tampoco es cepillo, esto es una palabra que el Señor quiere, porque estoy sintiendo como que viene una bendición para nosotros, pero tenemos que trabajar nosotros para saber de verdad qué debemos ser. Y que cuando ese movimiento del Señor venga sobre la iglesia pueda aprovecharlo y ejecutarlo de la mejor manera posible, para que lo que viene siga siendo de bendición como lo fue al principio la iglesia cristiana. Esto tenemos que llegarlo a reconocer. Aquí es donde, según yo, según mi manera de verlo y según mi experiencia espiritual, aquí es donde debería tomar acción el Espíritu. O sea, el Espíritu que se conecta a mi espíritu para tomar conciencia de mis acciones y tratar de regular mi comportamiento. He dicho muchas veces, y el Señor me perdona porque no lo digo con intenciones de defraudar al Señor, pero he dicho muchas veces que yo aguanto algunas cosas por causa de que soy lo que soy. En primer lugar, yo estoy seguro que no estoy solo. Hay muchas personas que me rodean. Hay personas que están poniendo sus ojos en mí. Hay gente que confía en mí. Hay gente que quiere ver mi ejemplo. Lo sé muy bien. Entonces, hay veces que todo eso que pienso me sirve como puntalitos para cuidarme de no desenfrenarme. Pero luego, todo eso no viene simplemente porque yo me tenga que ver con todos los que me rodean.
el Espíritu Santo me saca a la cara y me dice, cuidado, porque en ti hay una naturaleza que debe estar controlada y yo la voy a controlar. Y entonces, aunque sea por aquel, que sea por aquel, que sea por aquel, que sea por quien sea, el Espíritu Santo pone en mí una reprensión para que yo no sirva de estorbo, de piedra de tropiezo para algunos. Y Pablo decía que se cuidaba para no empezar siendo heraldo para muchos y después él mismo ser eliminado. Eso decía Pablo. Así que tendremos que pensar, el Espíritu tiene conciencia, el Espíritu tiene intuición y el Espíritu siente devoción. Así que el Espíritu comienza a trabajar en mi espíritu para hacerme ver los resultados de mis acciones. Entonces, ¿qué de las personas que dicen que son y no lo son? Y aquí es donde está el asunto. Y usted dirá, pues parece que lo habló en psicología inversa, porque a mí me pesa demasiado cuando veo personas que dicen ser bautizadas con el Espíritu Santo y su comportamiento me deja con la boca bien abierta, viéndolos con un actuar demasiado pesado. Demasiado pesado. Y no voy a hablar solo de miembros de la iglesia, voy a hablar hasta de ministros. Habemos ministros que dejamos muy mal planchado el Evangelio, muy mal planchado. Y eso pues da problemas. Así que tendríamos que hablar muchas cosas y en este caso diríamos que Jesús dijo, por su fruto se conocerá el árbol. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Por su fruto se conocerá el árbol. Y ahí tenemos Mateo 7, 15 al 20 que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son ellos? Los que fingen ser y no son. Ellos. De eso se trata, falsos, que dicen una cosa pero son otra. Y aquí dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Vamos bien? ¿De por qué se conoce el árbol? Por la fruta o por el fruto. ¿Es limón o es naranjo hasta que fructifica? No todos tenemos el conocimiento para pensar de qué árbol se trata porque el género tiene similitud. Aunque la hoja de limón es diferente del naranjo, pero cuando uno no sabe eso, uno ve el árbol y piensa que es limón o piensa que es naranjo. Solo los agricultores, todos los que saben de campo pueden detectar la diferencia a golpe. Pero los demás tenemos que ver el fruto para saber de qué se trata. De ahí que no todos los limones el fruto se parece. Hay limones de distintas calidades o clases o géneros. Tenemos que entender entonces que tenía razón Jesús cuando dice, por su fruto se conoce el árbol. Pablo identificó el carácter de las personas que son poseedoras del Espíritu de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Y también 22 al 23. Al 26 sería del 16, 17, 22 al 26. Y vea lo que dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa parte que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, como que tiene que ver con mis decisiones. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que Pablo está diciendo, si ustedes son espirituales, cuídense de los apetitos carnales, porque aunque somos espirituales, también somos humanos. ¿Amén? ¿O no? Aunque somos espirituales, también somos humanos. Así como nos alegramos, nos enojamos. Y así como podemos felicitar a alguien por su buen trabajo, podemos decirle una gran palabra mencionándole a su mamá, a su abuelita, a su bisabuela. Y hay algunos que no dicen la palabra, pero el intento parece que se la van a decir la palabra mala y luego alguien le dice, decila porque va a engendrar 2 y 3. Hemos visto personas que se detienen, no sé por qué. Entonces Pablo dice,
anden en el Espíritu y no le den lugar, no satisfagan las obras de la carne. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Mas el fruto del Espíritu es, lo puede leer conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, diga conmigo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Estaba hablando con la iglesia. Les está diciendo, si ustedes son espirituales, cuiden de no darle rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces, saber qué fruto tengo que dar y por qué es un trabajo mío, que lo tengo que hacer desde mi espíritu. Porque en mi espíritu está la intuición. Yo ya detecto qué está bien y qué no está mal. Puedo medir resultados sin razonar. ¿Cómo me va a ver usted si le digo una mala palabra? Y luego dice, bueno, y no es que el pastor, pues, yo ya de una vez ya lo sé, que alguien me va a ver mal. Lo que pasa es que algunas veces se nos olvida y nos lanzamos. Entonces Pablo dice, si ustedes tienen al Espíritu, caminen dirigidos por el Espíritu. O sea, denle lugar al Espíritu. Si el Eterno otorgó el Espíritu Santo al creyente regenerado, fue con un propósito. Y vea conmigo el propósito que encuentro en esto que estamos tratando de decir. Primero, sellarlo para el día de la redención. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para sellarlo para el día de la redención. Entonces, la persona que recibe al Espíritu de Dios está sellado, así lo dice la carta a los Efesios 4:30. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primera cosa, sellados para el día de la redención. Segundo, ocupar el corazón que ha sido santificado como morada suya. Vea qué chilero, dijo alguien allá por mi tierra. Tratar de ocupar su corazón como morada suya. Y número 3, producir frutos saludables por medio de él. O sea, no del Espíritu, sino de usted. En este caso nos constituiríamos nosotros en instrumentos en las manos del Señor. Amén. Diga conmigo, instrumentos en las manos del Señor. Otra vez, instrumentos en las manos del Señor. O sea que bastante confianza cuando Él pone su Espíritu en mí. Primero, porque Él quiere darme la autenticidad para cuando sea la venida de Cristo. Y les tengo una buena noticia o mala quizá. Y es que solo los que tienen una cercana relación con el Espíritu van a escuchar o van a afinar su oído cuando sea la venida de Cristo. Porque el Espíritu es el que se encargará de dirigir a las personas hacia el encuentro con Cristo en el momento de la redención. Y si no estamos acostumbrados a relacionarnos con el Espíritu, de repente vamos a esperar que vengan a abrir la puerta del templo para hacer el culto de mañana viernes y resulta que nadie vino, o si vinieron algunos serán aquellos que no se pueden, ya se pueden imaginar qué vida llevan. Ni cuenta se dieron que el Señor se llevó a su iglesia, de acuerdo a nuestras enseñanzas, por supuesto. Así que, hermanos amados, tenemos que pensar, es un privilegio grande, altísimo, supremo, cuando pensamos en ser bautizados con el Espíritu Santo. Primero, estamos sellados para el día de nuestra redención. Segundo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y tercero, Él espera que yo tenga frutos con que la gente diga, así son los bautizados con el Espíritu Santo. Y alguien diga, sí, así son. Ah, no, hombre, qué chilero. Quisiera ser evangélico, quisiera ser como ellos. De verdad, pero como vivimos en el tiempo presente, no apetece ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo repito, al tiempo que vivimos no apetece ser bautizado con el Espíritu Santo. No interesa, no urge.
¿La culpa quién la tiene? Vamos a ver, ¿quién la tiene? ¿Me pueden responder quién tiene la culpa de que la gente haya perdido el deseo o la urgencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quién la tiene? Las personas que dicen que lo tienen, pero viven una vida desenfrenada, porque les enseñaron que el bautismo con el Espíritu Santo solamente era una imposición de manos y que alguien diga más. Ahí está. Y comenzamos a decir ahí está, y nos quedamos con ahí está nada más. Nos vamos de la iglesia y ahí está en seco otra vez. Así no dan ganas de ser bautizados. Eso no urge. ¿O sí? No tiene diferencia solo porque estuvo el culto bien alegre. Algo rico que sentí. Pero mañana, con su pierna cruzada, en lugares donde no debe estar, y no viene el culto porque la campaña se terminó. Así que el que fue bautizado con el Espíritu Santo nos quedó re mal porque le dio una mala presentación al bautismo con el Espíritu Santo. Y con el respeto que se merecen mis consiervos, mucho pastor ministro ha caído en la gran bajeza de declarar bautizado con el Espíritu Santo a alguien por un simple mover, un simple remolinearse ahí, sin importar si esta persona va a cambiar su vida. Y lo reportamos bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos, con el respeto que ustedes me merecen, cuando preguntamos cuándo son bautizados con el Espíritu Santo, fíjense que muchos de ustedes tienen miedo de decirlo. Algunos dicen, será. Y se van levantando, pero con un desgano como no se imaginan cómo se ven de aquí. Con un desgano. Eso significa que yo no estoy tan seguro de serlo. Yo no sé si van a volver a querer venirme a escuchar. Pero lo cierto es que tenemos que estar conscientes que la vida en el Espíritu es una vida codiciable. Yo anhelaba y anhelo todavía el mover del Señor, porque sé lo que se siente en la presencia del Señor. Sé lo que se siente cuando uno puede meterse en un ambiente espiritual y quedar uno con una quemada aquí adentro, con la garganta casi desarmada de tanto alabar al Señor. Y otro día recordarse, anoche, qué culto tan glorioso. ¿Cuánto quisiera que los 7 días de la semana hubiera servicio en la iglesia? Porque yo quiero el culto otra vez. Y resulta que hoy no hay culto, mañana tampoco, pasado tampoco, hasta el domingo resulta el culto. Yo llego otra vez para ver si me logro meter en un ambiente espiritual y ese culto del domingo estuvo más para afuera que para adentro. Entonces, así tenemos que ponerle cuidado, que el fuego lo que hace es irse apagando. Ahora, se apaga en los que tienen el bautismo con el Espíritu Santo, pues obviamente no se apaga. Los que sí de verdad son bautizados, no se les va a apagar el fuego. Entonces en su casa abren hogueras espirituales. Yo tengo experiencia que el Señor ha bautizado gente con su Santo Espíritu en sus propias casas. Amén. Hay veces que en la cama, acostado, durmiendo 2 de la mañana y de repente hablando en lenguas extrañas. Amén. Porque el Espíritu no solamente viene a una reunión, Él prevalece con nosotros. Así que, hermanos amados, espero poder terminar con el tiempo que me marcaron. Una buena pregunta pudiera ser, ¿por qué hablar de espiritualidad pentecostal? No podemos nosotros cambiar de esto. Los pentecostales se relacionan con el Espíritu de Dios para vivir de acuerdo a la vida que produce el Espíritu. ¿Lo puede decir conmigo? Los pentecostales se relacionan con el Espíritu de Dios para vivir de acuerdo a la vida que produce el Espíritu. Los 7 o los 9, las 9 formas de evidenciar el bautismo con el Espíritu Santo. La persona tiene entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, ¿es bautizada con el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo se le nota? Porque tiene amor, tiene gozo, tiene paz,
tiene paciencia, tiene benignidad, tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene bondad, tiene fe. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. No se puede regir las personas con eso. El amor no se puede limitar, el gozo tampoco, la paz y la paciencia tampoco. La gente que es mansa y humilde no se puede limitar. Así que diga conmigo, los pentecostales se relacionan con el Espíritu de Dios para vivir de acuerdo a la vida que produce el Espíritu en el creyente regenerado. Empecemos a evaluar a los creyentes bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a encontrar? Ayer era una persona odiosa, ahora es una persona amorosa. Ayer era una persona amargada, ahora es una persona alegre. Ayer era una persona que con poquito se acordaba de su apellido y se lo sacaba a lucir a cualquiera. Ahora es una persona que aguanta, una persona tranquila, una persona que arregla las cosas con tranquilidad. Una persona que cuando está frente a las situaciones, a la tentación de cualquier forma, se limita. O sea que, hermanos amados, es una vida que produce el Espíritu en el creyente regenerado. Fue a partir de una de las fiestas judías que nace la referencia pentecostal. Yo quiero decirle que no podemos descartar la palabra pentecostal de nuestra iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de una línea pentecostal. Y yo quiero decirle, mi interés con estas pláticas es que nosotros de a verdad, el 100% sepamos por qué debemos ser lo que decimos ser, para que podamos disfrutar la vida que da Dios y luego poder ser un testimonio para el mundo de la importancia de la vida que da Dios. ¿Por qué la gente tiene problemas en la iglesia? Tiene problemas en la iglesia, ¿por qué? Porque no vive la vida que da Dios. Vamos a la iglesia, pero no tenemos la vida que Dios da. Así que vamos a partir de aquí. Fue a partir de una de las fiestas judías que nace la referencia pentecostal. El término pentecostal no tendría ningún caso si lo separamos del espíritu en el que operó en las fiestas judías. Y aquí tenemos al Pentecostés. Viera que el Pentecostés es que estaba marcado en una de las celebraciones importantes y marcaba en este caso la salida del pueblo de Israel, por cierto, con la Pascua, pero luego enmarcaba el momento cuando se encontraron en el monte Sinaí y el Eterno vino y les dio las leyes. Pero después lo celebraban en honor a la cosecha. Eso es lo que marcaba. De ahí que la ordenanza divina debería realizarse en un ambiente de reconocimiento de la provisión divina. Estamos celebrando el Pentecostés a nivel nacional. Dunamis 93. Yo les dije que el dunamis no solamente es una palabra que a quien se le ocurriría, la pusieron dunamis. Y ni se entiende bien porque lo partieron. Dunamis. Y digo, ¿qué será eso? 93 dunamis. 93 dunamis. ¿Qué es eso? Porque así se lee, 93 dunamis. ¿Pero qué es eso, 93 dunamis? Quiere decir, 93 veces ha pasado en la iglesia esto que sucedió en el primer año. Pero me atrevo a decirles que no ha pasado 93 veces. Ha pasado infinitamente veces. ¿Por qué? Porque llega a la persona y produce en la persona un regeneramiento, una regeneración, una forma de ser, porque el dunamis es un poder que llega al ser humano para trastornarle su camino perverso que lleva, para conducirlo al camino correcto y atraer la presencia del Eterno a la vida de esa persona, como un lavador o un blanqueador que purifica y permite que el ser humano se sienta de verdad cambiado. Ahí está la palabra entonces. Tendremos que celebrar eso. La fiesta de Pentecostés se trataba de un día de regocijo y de acción de gracias. Se ofrecía a Dios las primicias y también se traía a la memoria la alianza entre el Dios de Israel y su pueblo escogido. Eso era el Pentecostés, un día de algarabía, un día de celebración. Hermanos amados, si nosotros queremos decir que estamos viviendo el Pentecostés, todos los días debemos llevar una vida alegre y de gratitud y de agradecimiento.
Con el respeto que me merecen algunos de ustedes y quizá todos. Digo algunos porque algunos dicen ser bautizados con el Espíritu Santo, pero no anhelan congregarse con frecuencia. Le restan importancia a la congregación. Y una de las cosas que produce el pentecostalismo es necesidad de estar juntos. Pero cuando yo digo ser, y no me importa, cualquier cosa me distrae. Es que hoy no voy a ir al culto por alguna cosita que no tiene importancia para usted. Pero lo voy a ver en el púlpito. Y en el púlpito es una persona que hace creer a todo el mundo que es una persona que está llena del poder del Señor. Pero una vez no está en el púlpito, es una persona que es más apática, hay que llevarla con ganchos para que camine. Yo no entiendo ese tipo de vida así. Amén. Y si lo está diciendo por mí, pues gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que tener un sentido de pertenencia, porque cuando se tiene Pentecostés en el corazón, hermano, hay una vida de alegría, de felicidad y dan ganas de estar. ¿Dónde está la fiesta? Yo quiero ir a esa fiesta. Yo quiero estar en el culto. Yo quiero estar en la celebración. Que la iglesia se abra los 7 días de la semana. Y los 7 días de la semana yo voy a estar ahí. Y los 7 días de la semana me voy a gozar. Y usted dirá, eso se va a saber en qué lado, porque la gente no trabaja de noche. Bueno, yo no estoy tratando de condicionarle a usted, pero el gozo que existe en el corazón es para querer estar todos los días metidos en la casa, porque eso es lo que produce el Espíritu. Recuerdo el día que yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Fue viernes y sábado tenía que ir a sacar un trabajo. Pasó una cosa extraordinaria conmigo. Tenía un trabajo que me iba a llevar 4 días. Increíblemente lo terminé para el mediodía de ese día. O sea que alguien llegó conmigo ese día y sin ser una persona, yo comencé a trabajar incansablemente. Y a las 2 de la tarde yo estaba listo para irme a la iglesia del siguiente día cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Apenas iba llegando como a una media cuadra de la iglesia, había una curva, y cuando yo escuché el fervor en el templo, yo comencé a sentir el palpitar en mi corazón, y apenas llegué a la iglesia, y me recuerdo que apenas que entré a la puerta de la iglesia, yo comencé metido en un gozo y comencé a llorar, y caí de rodillas en una de las bancas de la iglesia, y cuando volví de esa alegría, eran las 11 de la noche, el segundo día. El siguiente día era domingo. Había escuela dominical. Yo estaba desesperado por irme para la escuela dominical. Había culto a las 2 de la tarde, culto de misiones. Yo estaba desesperado por irme a meter las bancas en la espalda para ir al culto de misiones. Y a las 7 de la noche había culto en la iglesia. Estaba desesperado porque a las 6 comenzaba un grupo de oración. Y yo estaba a las 6 en el grupo de oración. Y el culto comenzó y no me di cuenta porque el gozo que yo sentía no era para estar pensando en programas, sino pensar en la adoración que había en mi corazón para el Señor. No hacerles larga la historia, pasaron meses en esa forma. Amén, meses. Y la iglesia a la que pertenezco como miembro es una iglesia que todos los días tiene gente orando a las 6 de la tarde. Todos los días. O sea que tenemos que hablar de cosas que nos identifican como pentecostales. Amén. Me va a decir usted que parecidos con nosotros, ¿verdad? Sí, tiene razón. Tenemos que entrar en un mover del Señor. La fiesta de Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas. Gran cantidad de israelitas subían a Jerusalén. El ambiente era de regocijo. Honrar al Señor con una parte y lo mejor y la primera como una señal de gratitud. Eso era Pentecostés. Subir a Jerusalén, llevar la mejor parte, la primera parte, y con acción de gracia decirle al Señor, aquí vengo con lo que me ha dado. Eso es Pentecostés. Y eso estaban haciendo los judíos en Jerusalén. Se recuerda que dice la Biblia, y cuando llegó el día de... ¿Han leído ese texto? Y cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el Pentecostés no era ese día, el Pentecostés se estaba celebrando. La iglesia estaba, todo Jerusalén estaba lleno de gente, porque de todas partes de la tierra venía gente a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Estaban reconociendo las maravillas del Señor. Cuando el Espíritu Santo llenó la primera comunidad cristiana judía en Jerusalén, estaban de fiesta, celebrando el Pentecostés. A partir de ahí toma lugar el punto de vista
de partida para la espiritualidad pentecostal, tomando en cuenta la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. A nosotros nos empieza a funcionar el pentecostalismo a partir de ahí. No se parece mucho la fiesta una con la otra. Pero ¿por qué nos motiva a nosotros ser diferentes a los anteriores? Porque ellos estaban celebrando provisiones materiales. Nosotros estamos celebrando provisiones espirituales. Y ahí están las diferencias. Pentecostés entonces inauguró la cosecha de creyentes que daría significado a la iglesia del primer siglo. Fue en Pentecostés cuando se encendió la llama del Espíritu Santo en la comunidad de fe. Y eso, si usted lee el libro de los Hechos, mire, la gente salió por todos lados y no iban por ganas de predicar el evangelio, iban huyendo de la persecución. Iban huyendo de la persecución. ¿Y qué hacían donde quiera que llegaban? Le preguntaban, ¿y vos por qué venís huyendo? Es que están matando a los cristianos. ¿Y por qué los están matando? Porque testificamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y comenzaban a hablar de Jesucristo. Y la gente decía, contame un poquito más. Y la gente se convertía solo porque los que iban huyendo les hablaban del evangelio. Pregunto, ¿en qué nos parecemos nosotros con ellos? Pero ¿por qué les da risa? Para que no nos dé cólera, ¿verdad? ¿En qué nos parecemos nosotros con ellos? Entonces diga conmigo, Dios nos quiere meter a un Pentecostés. Amén. Por eso nos está avisando así. Por su amor nos quiere meter a un Pentecostés. Si el Pentecostés viene a nosotros, les aseguro, este pueblo nos va a quedar corto, como dijo un buen hermano de ustedes allí. Un hermano nuestro dijo en este púlpito, esa meta es corta, muy poquito, quiere el pastor. Sí, es demasiado poco, pero si todos nosotros participamos de un Pentecostés, mis hermanos, Puerto Barrios, todo el país de Guatemala y por donde quiera que pensemos, nos va a quedar corto. Amén. Pero tenemos que vivir un Pentecostés. Aquí tendremos que reconocer, la venida del Espíritu Santo tuvo lugar a los 10 días de que los discípulos habían entrado al aposento alto y después de estar orando y esperando el cumplimiento de la promesa. Dígalo conmigo, por favor. La venida del Espíritu Santo tuvo lugar a los 10 días de que los discípulos habían entrado al aposento alto y después de estar orando y esperando el cumplimiento de la promesa. Y de aquí viene la idea para mí entonces, el ser bautizado con el Espíritu Santo es una recompensa. ¿Alguien alaba al Señor por eso? El ser bautizado con el Espíritu Santo es una recompensa. Ellos habían obedecido. ¿Para dónde los mandó Jesús? Les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. ¿A dónde subieron? Al aposento alto. Y ahí estaban hablando de negocios. Estaban orando, estaban arreglando los asuntos de la iglesia y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y la comunidad comenzó a darse cuenta que ahí estaba pasando algo diferente. La espiritualidad pentecostal entonces debería ser un estilo de vida, o sea, la vivencia en el Espíritu. ¿Cómo debería ser la espiritualidad pentecostal? Un estilo de vida. Un estilo de vida. No cultitos alegres. Está bonito que los cultos sean pentecostales. Gloria a Dios por los cultos pentecostales. Pero tiene que ser un estilo de vida. Yo soy bautizado con el Espíritu Santo, me gozo en el templo. Pero también me gozo en el taller. También me gozo en el mercado. También me gozo donde quiera. Porque el Espíritu Santo es un acompañante. Amén. Así que tendremos que buscar algunas cositas que hacer para con nosotros. Y aquí tendríamos que decir cómo debería ser entonces la espiritualidad pentecostal. Se espera que el obrar espiritual del pueblo tuviera relación con los hechos provisorios divinos reflejados en una vida productiva. Se tenía que hacer remembranza sobre los hechos importantes divinos con su pueblo, hacer hincapié en evidenciar que se vive una estrecha relación con Dios, conmemorando las obras de gracia de nuestro amado Dios para con los creyentes
y en este caso con los integrantes de su pueblo. La espiritualidad pentecostal debería tener características relacionadas con la gracia divina, evidenciadas en un comportamiento acorde a la bondad divina. O sea, vivencia de buena relación con Dios. Y aquí les voy a dar un golpecito que a algunos de ustedes no les va a gustar. Y con respeto a los que dirigen desde aquí, específicamente cuando cantan. Hay gente que pasa aquí a ministrar. Viven desconectados todita la semana de la iglesia y de Dios. Y el día que les toca turno vienen al altar. Y aquí quieren que la gente, a como dé lugar, sienta la presencia de Dios, cuando no la está sintiendo el que está aquí arriba. No se puede así. En este caso, tiene que ser una vivencia. Como si dijéramos así, con ustedes que cocinan voy a hablar. Si ponemos un palito, más otro palito, más otro palito, más otro palito, con fuego, ¿qué va a pasar con esos 4 palitos? Dije con fuego. Estoy pensando en los que cocinan con fuego, de leña. ¿Qué va a pasar con esos 4 palitos? Una llama. Entonces los 4 palitos con brasa lo que hacen es una llama. Y encima de la llama ponen una gran tinaja de tamales. Y a las 2 horas, no sé cuánto se lleva una tinaja para cocinarse, están los tamalitos de comerlos con crema. ¿Y quiénes los cocinaron? Los palitos que están debajo de la tinaja, que tienen fuego uno con otro. Entonces, en el amor bendito del Señor, todos los que somos bautizados con el Espíritu Santo, cuando nos juntamos, después de tener 24/7 con Dios, vamos a venir aquí, vamos a provocar un incendio y se va a cocinar todo lo que está en la olla. Así que por favor, no me quieran impresionar con privilegios desde el púlpito si usted vive desconectado toda la semana. Amén, hermanos. ¿No se escuchó? No lo voy a decir otra vez para que no se sientan mal. Es una vivencia. Yo estoy esperando mi turno, pero estoy conectado con Dios las 24 horas, esperando mi turno. Y cuando me llega mi turno, como tengo 24 horas por 7 conectado con Dios, cuando me encuentro con la gente que quiere, se convierte en una bendición. Entonces es un reto para que provoquemos bendición en la casa de oración. ¿De acuerdo? Donde sea, que el trato con usted sea bendito, bendecido y para bendición. ¿Qué cosas puede celebrar el creyente? La presencia del Espíritu Santo. No fuera posible la prevalencia de la vida en la iglesia en Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. Todo cristiano regenerado es bendecido con el nuevo pacto y de esta cuenta también recibe el Espíritu Santo en su corazón para ser productivo en su vida espiritual. La celebración del Pentecostés debería realizarse en reconocimiento del papel que juega el Espíritu de Dios para llevar una vida, una espiritualidad pentecostal. Nuestra espiritualidad pentecostal, diga conmigo, una vida regenerada, fructificando de acuerdo con el carácter de Cristo. ¿Qué es Pentecostés entonces? ¿O espiritualidad pentecostal qué es? ¿Espiritualidad pentecostal qué es? Ahí está sencillo, una vida regenerada, fructificando de acuerdo con el carácter de Cristo. Y dirá usted, ¿pero dónde aprendo el carácter de Cristo, hermano? No lo tiene que aprender. Si usted tiene el Espíritu de Dios, Él lo va a producir en usted. No se tiene que aprender el carácter de Cristo. El Espíritu Santo viene y lo produce en el corazón del creyente. ¿Nos quedó claro eso? Bueno, los rasgos de la espiritualidad pentecostal, desde una perspectiva teológica o de un aspecto teológico, significa sanación y restauración. Diga conmigo, sanación y restauración. ¿Para qué llega el Espíritu Santo? Para sanar y restaurar. ¿Para qué llega el Espíritu Santo? Para sanar
y restaurar. Entonces, ¿para qué queremos al Espíritu Santo en nuestra casa? Para que sane la iglesia y para que restaure la iglesia. Amén. Hoy pregunto, ¿urge que tengamos al Espíritu Santo como iglesia? Sí, necesitamos al Espíritu Santo con nosotros para que nos sane, para que nos regenere, para que nos restaure, para que el olor salga hasta lejos. Alguien se acerca por ahí como a las 11, 12 de la noche y le llega un olor a pan que están cocinando. Dirá, ¿dónde habrá alguna panadería por acá? ¿Saben a qué me refiero? Y a todo el mundo se va acercando y de repente se hace a la puerta de la casa porque el olor les va indicando dónde están construyendo el pan. La iglesia tiene que dar olor a Pentecostés. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos sane y nos restaure. La espiritualidad pentecostal se caracteriza por la renovación de la vida espiritual mediante la fe, la justificación y la renovación por la palabra. La persona que recibe el Espíritu Santo se da cuenta de la metamorfosis interna e intelectual que surge en sí misma. También lo notarán los hermanos que le están rodeando. Yo me di cuenta del cambio que sucedió en mí desde que me entregué a Cristo. Les quisiera contar un montón de experiencias que tuve después. Dije cuando recibí el Espíritu Santo. Vieran qué cosas pasé. Y me di cuenta que yo había sido renovado. Me di cuenta. Dije, no hombre, pero es que yo no soy tan ruin. Yo no soy tan cobarde. Yo soy de mi pueblo. Y en mi pueblo no se rajan los hombres. Ajá, en mi pueblo, pero en el pueblo de Dios las cosas son diferentes. Amén, mis hermanos. Es que en mi pueblo sí, allá cuidadito. Y me respetan porque si no, ya van a ver qué va a pasar. Pero en el pueblo de Dios las cosas son diferentes. Porque si alguno está en Cristo, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, esa persona vive como Cristo. ¿Cuesta vivir como Cristo? Sí, pero se puede. Así que vamos a ir llegando a la parte final. Tendremos que considerar, mis hermanos, que el ser cristiano y ser bautizado con el Espíritu Santo va a notarse. El Espíritu Santo da vida a lo que estaba muerto. Diga conmigo, el Espíritu Santo da vida a lo que estaba muerto. Y los creyentes en Cristo, apartados para Dios, poseen una vida nueva. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Resucita lo que estaba muerto. Amén. Resucita lo que estaba muerto. Y aquí los creyentes en Cristo, apartados para Dios, poseen una vida diferente. Y aquí es donde tiene lugar la obra de Dios, moldeando la vida del ser humano conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos a ser gente diferente. Amén. Pocos aménes, pero con uno que me conformo. Porque yo sé que sí están de acuerdo conmigo. A manera de conclusión, si tenemos al Espíritu Santo, ¿lo puede gritar conmigo? Si tenemos al Espíritu Santo, nuestro comportamiento será diferente al de los no cristianos. Amén. Grítele conmigo, lo vamos a decir 2 veces más. Si tenemos al Espíritu Santo, nuestro comportamiento deberá ser diferente al de los no cristianos. Otra vez más. Lo pregunto, ¿hace falta el Espíritu Santo en nuestra casa? Sí, para ser diferentes a los que están afuera. Para que ellos nos pregunten, ¿y qué le hiciste vos? Pues yo nada. No, hombre, que se te nota algo diferente. No, pues yo solo a la iglesia estoy yendo. Me dan ganas de acompañarte. Y usted le dice, pues vamos. Y cuando viene a esta casa, de repente se viene la ola de Dios. Y usted comienza a cantar, algo está cayendo aquí. Y la gente comienza a sentir de verdad que algo comienza a caer aquí. Y está cayendo y de repente cae en la gente que viene a la casa. Y la gente cambia y le dice, me gustó tu culto. Y vuelve a venir mañana, y vuelve a venir pasado mañana, y viene otra vez, y viene otra vez. Y de repente dice, yo entrego mi vida a Cristo, porque algo está cayendo aquí.
Amén. Así que vamos a ir dando final. Tenemos la responsabilidad de hacernos una evaluación personal. Hágame el favor de leer junto conmigo esto. Tenemos la responsabilidad de hacernos una evaluación personal para corroborar si estamos viviendo la vida dirigida por el Espíritu Santo. Es trabajo de todos nosotros. Otra vez repitamos esto. Tenemos la responsabilidad de hacernos una evaluación personal para corroborar si estamos viviendo la vida dirigida por el Espíritu Santo. Si somos bautizados con el Espíritu Santo, debemos ser consecuentes con una vida en plenitud espiritual. Amén. Si somos bautizados con el Espíritu Santo, debemos ser consecuentes con una vida en plenitud espiritual. No solo sentirnos contentos y felices y con tanta autoridad cuando estamos en el púlpito. Sentirnos con autoridad, estemos donde estemos. No se me alegraron por eso que dije. Pero algunos solo tienen la presencia del Espíritu cuando están aquí, ante el público. Pero una vez se bajan del púlpito, son fósforos quemados. No agarran fuego por nada. No, así no debe ser. Si yo soy fuego en el púlpito, soy fuego hasta allá en la cola del templo. Amén. Y usted dirá, ¿y a quién estará echando palo el pastor? Pues a ninguno. Pues somos una iglesia que creemos en la presencia del Espíritu Santo. Y seguro, diga conmigo, el Espíritu Santo nos convocó esta noche. Otra vez diga conmigo, el Espíritu Santo nos convocó esta noche. Diga conmigo, estamos donde está el Espíritu Santo. Y diga conmigo, anhelamos la presencia del Espíritu Santo. No para estar en el púlpito hablando, sino para sentir su presencia en la casa, donde quiera que estemos dentro de la casa. Me puedo arrodillar cerquita del altar y me puedo arrodillar en la esquina allá, cerquita a la cuna. Donde sea que yo esté arrodillado dentro de la casa, yo siento la presencia del Señor, porque el Señor está en la casa. Tenemos que gozarnos allí. Pablo dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si lo quiere leer conmigo, diga así: vivir por el Espíritu significa estar en completa dependencia del Espíritu Santo y seguir su dirección, lo cual es llevar una auténtica espiritualidad pentecostal. Y por último, andar en el Espíritu significa, ¿lo quiere gritar conmigo? Andar en el Espíritu significa despojarnos de la carne y revestirnos de un nuevo estilo de vida, lleno del Espíritu. Así que, mis hermanos, todo cuanto hagamos en esta casa, todo debe estar predisponiéndonos a un encuentro con el Espíritu. Y lo que yo estoy haciendo en este tiempo no lo estoy haciendo por criticar, no, lo estoy haciendo como pasándome a mí mismo por un escáner, haciéndonos un ultrasonido para detectar qué cosa nos hace falta como iglesia, porque anhelo que nuestros cultos sean cultos de sanación y restauración. Diga conmigo, cultos de restauración, cultos de sanación, cultos de liberación. Amén. Que cuando hagamos el culto la gente sea liberada en la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos. Así que pedimos al Señor que nos ayude. Padre Santo, que estás en el cielo y también estás con nosotros. Qué gozo poder tomar esta reflexión de la palabra y tomar cuidado, que este es un tiempo precioso para estar pensando en cosas que quizás nos señalan y nos hacen ver como una casa que tenemos problemas, pero al contrario, estamos entendiendo que como iglesia pentecostal necesitamos llevar una vivencia, que podamos ser lo mismo en el púlpito como fuera del púlpito, lo mismo en la congregación como fuera de la congregación. Lo que somos aquí en la casa de oración, somos también en la casa de nuestra habitación. Padre, esperamos que tu gloria venga sobre esta casa y que esta familia cristiana, esta bendita iglesia, siga siendo una iglesia empoderada con el poder que da el Espíritu Santo, que ese dunamis pueda estar haciendo la obra regeneradora, la obra sanadora, la obra restauradora en la vida de todos.
y que podamos ser una iglesia diferente, que podamos ser una iglesia que marca un antes y marca un después, una iglesia que se atreve a desafiarse a sí misma para seguir avanzando en la misión, una iglesia que sabe qué es lo que busca, sabe qué es lo que quiere y sabe cuándo lo adquiere. Así que en esta hora, Padre, gracias por estas reflexiones que estamos tomando con la intención de descubrir realmente quién somos como iglesia. Ayúdanos para que como una comunidad de fe podamos resaltar la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra comunidad y que podamos estar sometidos a la voluntad que el Espíritu produce en nosotros. Ayúdanos para refrenarnos. Hay veces que nuestra carne no quiere avanzar. Ayúdanos para que a través del Espíritu podamos entender qué es lo que tenemos que hacer. Como iglesia queremos seguir avanzando, pero hacerlo en el poder del Pentecostés como está establecido en tu palabra. Ser una iglesia feliz, una iglesia entusiasta, una iglesia que se motiva a sí misma, una iglesia que avanza, una iglesia que sabe cuando está haciendo las cosas bien. Así que queremos seguir siendo una iglesia que tenga acción de gracias cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, todos los días de la semana, y que cada actividad que se realiza pueda ser con el fin de propiciar un ambiente para relacionarnos con el Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que tenemos para pensar de esta forma y hablar de esta manera. Gracias por tu palabra, gracias por la reflexión que nos permites hacer. Todo lo hacemos para gloria y honra bendita de tu nombre. Amén. Amén.